Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, en la epístola a los Filipenses. Vamos a estar leyendo del capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27, y vamos a leer hasta el versículo 18 del capítulo 2. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le damos, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros. Ruego, Señor, que usted sea el que prepare nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar su palabra, para entenderla, Señor, y verdaderamente, Señor, sentir ese deseo de obedecer lo que vamos a estar escuchando. Es su palabra. No son mis palabras, es su palabra, Señor, y ruego, Señor, que usted ponga el convencimiento en cada persona, que cada versículo que se lea es usted hablándonos, Señor. Padre, si acaso yo algo explico, Señor, que sea de acuerdo a su amor, a su misericordia, a su voluntad, guiado por el Espíritu Santo. Y a usted sea toda la honra y toda la gloria. En el precioso nombre de Jesucristo se lo pido todo esto y la gracia le doy, Señor. Amén. 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 Vamos a leer, hermanos, versículo 27 y hasta el 18 del capítulo 2. Comienzo en el verso 27. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Amén. Palabra del Señor. Amén. Palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, una vez más la semana pasada, y quiero hacerles ver que la semana antepasada prediqué de los primeros versículos de Filipenses capítulo 1, y la semana pasada prediqué de los siguientes versículos, que fue hasta el versículo 30 del capítulo 1. Y hoy pues iba yo a predicar del capítulo 2, del 1 al 18, pero quiero hacer un repaso del verso 27 al 30. Pero lo que me llamó la atención, hermano, cuando estaba estudiando esto, que hoy tenemos Santa Cena, y me recordé de eso, y yo no preparé esto porque aquí en el capítulo 2 pues nos habla de cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy vamos a tener la Santa Cena, que a través de ella recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Y en ningún momento, hermanos, yo lo hice a propósito. O sea, yo no me daba cuenta hasta que cuando estaba estudiando dije, mira, qué maravilloso es el Señor. Dios es el que lo hizo, que se acomodara precisamente a este día. Y entonces, a través de eso, sentí pasar un video, un pequeño video, no lo vamos a ver aún todavía, pero sentí pasar un video pequeñito de una asociación de doctores que examinaron los sufrimientos de Cristo cuando Él fue crucificado, como Él murió. Todo no es muy largo, no es muy detallado, pero sí nos explican cómo el Señor Jesucristo sufrió cuando le pusieron esos clavos. Entonces, bueno, yo dije, esto es de Dios, esto no es cosa mía, no es asunto mío, no es que yo dije, voy a hacerlo para ese día porque tenemos la Santa Cena y voy a prepararlo de esa manera. Dios, hermano, nos guía. Dios en su amor, en su misericordia, hace las cosas para edificarnos, para bendecirnos, para que podamos ser bendecidos con su presencia. Pero tenemos que estar atentos, hermano. Tenemos que estar atentos a las cosas que Dios hace, porque Dios siempre nos está hablando y quiere hablarnos. Amén. Hay que poner atención, hay que estar atentos. Esto es de Dios. Y claro, uno tiene que estar buscando pues la dirección del Señor, que sea Dios quien nos esté guiando en las cosas que hacemos. Y pues a Él le queremos dar, y yo le doy, hermanos, a Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Porque Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Cada versículo que vamos a ver, hermanos, cada parte que voy a estarles enseñando o compartiendo con ustedes, es Dios hablando. Amén. Es el Señor. Quiero que una vez más veamos, hermanos, las recomendaciones del apóstol Pablo. Y estas recomendaciones, hermanos, no es solamente para los pastores o para los diáconos, es para toda la iglesia. Para cada persona que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, Dios, hermanos, nos está dando esta recomendación. Y fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Versículo 1 y el capítulo 1, porque esto nos incluye a todos. Ahora, el apóstol Pablo, lo dije la semana, no sé si la semana pasada o la antepasada, el apóstol Pablo estaba pensando en la iglesia de Filipos cuando él escribió esto, pero el Espíritu Santo estaba pensando en ti y en mí, en esta iglesia también. Porque él ya conocía esta iglesia desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos tenía en su mente, en su corazón. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, estaba pensando también en nosotros, hermanos. Amén. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Fíjese, dice aquí el versículo 1, el capítulo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos. Entonces esto nos incluye a nosotros. Ahora, santos, como lo dije en la otra ocasión, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, creo que fue la antepasada, los santos somos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y no está dando a entender que somos perfectos, porque el Señor Jesucristo, el apóstol mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso de perfección. Ahora, esto no es para decir, bueno, está bien, entonces estoy en el proceso, ¿verdad? Y puedo, ya si una persona piensa así, bueno, hay que tener cuidado. Una persona salva, una persona nacida de nuevo, ama la palabra de Dios. Eso es bien importante, hermanos. Ama a Dios, ama la palabra de Dios y quiere cada día ser mejor y no se deleita en el pecado. Estoy explicándome, ¿verdad, hermanos? Entonces esto dice que es a todos los santos en Cristo Jesús, a todos los santos, a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Dice que están en Filipos. Y luego dice con los obispos eran los pastores, diáconos, usted sabe lo que son los diáconos. El hermano Pablo es diácono aquí de la iglesia. Entonces es diáconos, pastores y todos los miembros de la iglesia. Esto nos incluye a toda la iglesia nos incluye. Y luego, en el versículo 6, hermanos, quiero que vamos a ir al versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, está hablando con aquellas personas que el Señor ha comenzado una obra. Espero que la haya comenzado en todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que Dios está trabajando y está perfeccionando esta obra hasta que Jesucristo regresa. Vamos a ser perfectos cuando el Señor arrebata la iglesia. Este cuerpo será transformado en un cerrar y abrir de ojos. Y entonces seremos perfectos y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se acuerdan, verdad, hermanos? Amén. No estoy hablando palabras mías, es palabra de Dios. Solamente estoy tratando de recordar lo que dice la palabra de Dios. Entonces el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Es una buena obra, la obra del Señor Jesucristo, y dice que la va a perfeccionar. Está trabajando con nosotros cada día, cada vez que cometemos un error o hacemos algo que es pecado, que es contrario a la palabra de Dios, nos sentimos mal. Y entonces nos sentimos mal y le pedimos perdón y no queremos volver a hacer eso. Bueno, esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros por medio, con el poder del Espíritu Santo. También, hermanos, a todos los que somos salvos, versículo 12 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, con temor y temblor. O sea, para los que somos salvos, los que hemos sido salvados, ocupados en vuestra salvación. Y nos da la recomendación que nos ocupemos más en la salvación, en las cosas espirituales. Eso es lo más importante para la vida del cristiano. Eso tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, de ocuparnos en lo personal de nuestra salvación. Cuidado, hermanos, porque el diablo quiere arrastrarte a las cosas que le gusta la carne, a las cosas del mundo, pero Dios quiere, hermanos, que nos ocupemos en la salvación que Dios nos ha dado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Ahora, también todos los hijos de Dios, el versículo 15 de ahí del mismo capítulo 2 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. O sea, para todos los que somos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, ¿cuál es el propósito de todas estas cosas o de tales recomendaciones del apóstol Pablo? Y claro, inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, que aprobemos lo mejor. Si usted se fija en el versículo 10 del capítulo 1, versículo 10 del capítulo 1, dice, para que aprobéis lo mejor. O sea, todas estas recomendaciones, hermanos, es para que aprobemos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, hermano?
pues lo mejor es la vida eterna, lo mejor es el Señor Jesucristo. Lo mejor es, hermanos, dónde vamos a pasar la eternidad. Lo mejor es el reino que Dios tiene preparado para nosotros. Lo mejor es aquello, hermano. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Bueno, dice aquí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para el día que el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia o para el día que morimos. Yo estaba pensando en que personas, hermanos, que son salvos en el momento de su muerte, y aunque habían escuchado la palabra de Dios anteriormente, pero vivieron en rebeldía y no querían hacer la voluntad de Dios, y al fin, en el momento que mueren, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que tienen la salvación, pero allá no van a tener nada, hermano. Me refiero a los galardones, porque toda su vida la desperdiciaron aquí. Toda su vida la pasaron viviéndola sin hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, no le sirven a Dios. Le sirven a sus propios deseos. Y aquí, hermano, la palabra de Dios nos está aconsejando para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros. Hermano, usted no tiene que quedar bien conmigo, ni yo tengo que quedar bien con usted. Usted tiene que quedarle bien a Dios. Amén. Ahora, para quedarle bien a Dios, pues hay que hacer la voluntad del Señor. Hay que hacer las cosas como Dios manda en su palabra. No como dice el predicador fulano, el que está ahí en la televisión, en la internet, o aquel o el del otro, por allá o por acá. No, ¿qué Dios dice? ¿Qué Dios requiere de mi vida, de tu vida? Y para eso tenemos que escudriñar las Escrituras para poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, si el predicador o la persona que nos enseña, nos está enseñando conforme a la Escritura, pues es la palabra de Dios, es la verdad. Amén. Es la verdad. No estoy menospreciando al que enseña la palabra de Dios, porque si no diría, pues entonces ¿para qué yo me subo aquí? Mejor me bajo de aquí, ¿verdad? Pero yo tengo que enseñar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Yo no puedo irme más allá ni más acá. Yo tengo que enseñar lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Porque ni los profetas, óigame bien, ni los profetas del Antiguo Testamento, aquellos profetas de antes de Cristo, ellos no hablaban sus propias palabras. Decían, Jehová dijo, Jehová ha dicho. Y si Jehová no les decía, no decía nada. Y hoy sobran profetas hablando un montón de barbaridades y las cosas no se cumplen, no se hacen. No sucede y sacan pretextos, ¿verdad?, para ellos cubrirse la mentira y cubrir la mentira y cubrirse de que son mentirosos. Pero hermanos, todos un día vamos a darle cuentas a Dios. Y esas personas mentirosas, hermanos, el Antiguo Testamento decía, Moisés les dijo, sáquenlo y apedréenlo hasta que muera, los falsos profetas. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Que personas que están enseñando cosas que no están en la Biblia, que no son palabra del Señor, pues bueno, la pregunta sería, ¿serán verdaderamente siervos de Dios? ¿Serán verdaderamente salvos? Porque si son mentirosos y están engañando a la gente, pues qué problema, ¿verdad? Dios no nos ha puesto para engañar a nadie, Dios nos ha puesto para que compartamos la palabra de Dios. Amén. No nuestras propias ideas ni nuestras propias palabras. Ahora, hermanos, decía cuál es el propósito de tales recomendaciones, que aprobemos lo mejor. Aprobar lo mejor mientras estamos en este cuerpo, en esta vida física. Gracias a Dios, hermano, aún el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado la oportunidad para seguir viviendo. Y Dios quiere que mientras estamos en este cuerpo, vea lo que dice el versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vea lo que dice, hermanos, estos dos versículos. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué es lo que estamos buscando, hermanos, aquí en este planeta? ¿Agradar a Dios? ¿O queremos hacernos un imperio aquí pensando que vamos a ser eternos, que aquí vamos a vivir por toda la eternidad?
No tenemos aquí, hermanos, una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es la porvenir? La celestial, hermanos, ¿verdad que sí? Amén. La celestial. Así que dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, por medio de Dios, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Se fija usted, hermanos, cómo se acopla el versículo 15 de Hebreos 13 al versículo 11 de Filipenses 1? ¿Usted lo puede notar, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, digamos Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo está, hermanos, nuestra vida? ¿Realmente estamos ofreciendo esos sacrificios que confiesan el nombre de Jesucristo? Decimos, el Señor Jesucristo es mi Señor, Jesucristo te ama. ¿Le estoy dando el primer lugar al Señor Jesucristo en mi vida con las personas con las que me relaciono? Es una buena pregunta, ¿verdad?, para hacernosla en este momento. El Señor está aquí, hermanos, en medio de nosotros. Jesucristo está en medio de nosotros. Y Él está viendo en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento. Y Él sabe, hermanos, la vida de cada uno de nosotros. Y es bien importante, hermanos, porque dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Aprueba lo mejor. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está dando recomendaciones a la iglesia de Filipos, y el Espíritu Santo, pensando en nosotros, nos está dando las recomendaciones a nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, ese fruto tiene que ser, hermanos, también nuestra manera de vivir nuestra vida. No solamente es hablar, sino también vivir una vida que da buen testimonio, una vida agradable al Señor. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Ahora, luego el apóstol Pablo dice unas palabras muy, muy importantes. Y le pide a toda la iglesia, pastores, diáconos y miembros. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Filipos? El Espíritu Santo nos lo está pidiendo a nosotros. ¿Qué es lo que nos pide? Dice que seamos del mismo sentir que hubo también en Jesucristo. El capítulo 2, versículo 5, hermanos. Haya pues ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Haya pues en ustedes, en nosotros, en mí también, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir, hermanos, es algo bastante alto, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Bueno, es algo, podríamos decir imposible. No, imposible no, pero muy difícil o digamos imposible. Pero debe ser nuestro anhelo, hermanos. Porque ser como Cristo, pues es difícil. Pero el apóstol Pablo, hermanos, se esforzaba mucho. Se esforzó muchísimo. Dice el apóstol, aunque yo sea derramado en sacrificio. Dice ahí el versículo 17, que no lo busque, pero dice, aunque sea derramado en libación, en sacrificios o en el altar, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, estaba sufriendo en la cárcel de una manera horriblemente por amor al Señor Jesucristo, por amor a las almas, por amor a los hermanos, por amor a las almas perdidas, por predicar el Evangelio, y estaba sufriendo. Y dice, aunque sea yo derramado en el sacrificio, pero aquí estoy para el servicio del Señor. ¿Y no estaba él imitando al Señor Jesucristo, hermanos? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Era un imitador de Cristo. Nosotros, hermanos, nos asustamos con nada, con muy poquito. Y a veces preferimos andar participando de las cosas que este mundo ofrece. Porque, pues, ¿qué va a decir aquel? ¿O qué va a decir aquella? ¿O qué va a decir el otro? Pues no, yo también, ¿verdad? Por ahí voy, por donde va la gente, pues ahí va Vicente. O por donde va Vicente, ahí va la gente. Y por ahí me voy. Porque pues aquel lo hace y yo también lo hago. Porque si no me va a criticar. ¿Y qué va a decir de mí?
Hermano, imagínense el apóstol Pablo, hermano. Todo el sufrimiento, y no digamos el apóstol Pablo, vamos a decir Jesucristo, pero Jesucristo, Él vino para eso. El apóstol Pablo se podía haber negado, aunque el Señor Jesucristo también se podía haber negado, pero Él vino precisamente o exclusivamente para morir por los pecadores, por nosotros. El apóstol Pablo era un hombre exactamente igual que tú, igual que yo, igual que nosotros, un ser humano, y él se dispuso, dijo, aquí está mi vida para el servicio del Señor, para predicar. A mí no me importa lo que diga aquel, lo que diga el otro, lo que aquel practica, lo que aquel hace, yo voy a servirle al Señor. Aunque esté en una cárcel apestosa, aunque sea golpeado, que se le esté gusanando la espalda por los latigazos, por lo que sea, aunque esté maloliente porque no tenía manera de cambiarse, de bañarse, pero él estaba dispuesto porque quería servirle al Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque su mirada la tenía puesta en el galardón. La tenía puesta allá en lo que Dios tiene preparado para ti y para mí también. De nosotros depende si queremos nosotros tener algo allá en el cielo. No seamos como esas personas que aceptan a Jesucristo en el momento, se mueren, se van y allá no van a tener nada. Nosotros hemos tenido el privilegio, la oportunidad de conocer a Cristo con anterioridad, mucha anterioridad, lo hemos aceptado, hemos creído en Él. Hermanos, echémosle ganas para servirle al Señor Jesucristo. No dejemos, hermanos, no dejemos que el mundo nos esté arrastrando y robándonos o privándonos de la bendición celestial. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, para esto, hermanos, para poder nosotros tener ese sentir o ese deseo que hubo en el Señor Jesucristo, son necesarias tres cosas. Una, ser temerosos de su palabra. Es bien importante ser temerosos de la palabra del Señor. Número 2, creerle a Dios. Y número 3, amarle a Él, amar a Dios, tener ese amor hacia el Señor y hacia su palabra. Tres cosas que son de suma importancia, hermanos, temerosos de su palabra, porque hoy en día, hermanos, no hay temor de la palabra de Dios. Pues ahí dicen que en ese libro negro dice cosas, o en ese libro viejo, antiguo, dice cosas. Y muchas de las veces, hermano, que no digamos libro viejo, libro antiguo o libro negro o lo que sea, a veces la leemos, pero por aquí nos entra y por acá nos sale y no quedó nada. E inclusive a veces en las predicaciones, hermano, a veces se predica la palabra de Dios, se predica de la humildad y salimos, hermano, y andamos con ese orgullotote, hermano. Y cuidado que nos digan algo, porque yo no me voy a dejar, yo no voy a quedar callado, tengo que responder y tengo que contestar. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Es triste, hermano, muy, muy triste, muy triste. Vea lo que dice estos versículos, hermano. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, teme a Dios. Lo que estás escuchando, el propósito es que tengamos temor de Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo de tu vida, de mi vida, de nuestra vida. Ese es el todo de la iglesia, hermanos. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Hermanos, un día el Señor nos va a llamar y vamos a estar allá en el cielo. Los que llegamos allá al tribunal de Cristo, los que vamos a tener ese privilegio de estar en el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a dar cuentas, hermano. Y la palabra del Señor dice que por las cosas buenas y malas que hayamos hecho mientras que éramos cristianos, y ahora que hemos conocido a Cristo, vamos a dar cuentas. Si usted quiere corroborarlo con la palabra de Dios, 2 Corintios 5:10, ahí está. No estoy hablando por mi propia cuenta, ahí está. Y aquí dice que Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mala. Todas las cosas. Vamos a dar cuenta a Dios, hermano. No se nos olvide eso. No se nos olvide que un día vamos a darle cuentas a Dios. Al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Pidamos a Dios que nos ayude a ser temerosos de su palabra. Vamos a volver, hermanos, por favor, ahí en el Filipenses, en el capítulo 1.
En el verso 27, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, en otras palabras, si eres cristiano, soy cristiano, somos cristianos, comportémonos como tales, como cristianos, como personas que amamos a Dios, amamos su palabra y que para nosotros lo más importante es Dios, el Señor Jesucristo, su palabra, obedecerlo a Él. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, de ustedes, de nosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio o por la fe del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en Judas dice que combatamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos? Porque muchos falsos maestros han entrado encubiertamente, se han metido entre las filas de la iglesia, entre nosotros. Y dice que combatamos ardientemente por la fe. No está hablando de pelear, no está hablando de hacer discusiones o armar discusiones, no, sino que nos paremos firmes en la palabra del Señor, en nuestra fe que es en Cristo Jesús, y no demos lugar al diablo que nos saquen, que nos arrastren a otra manera de pensar. Dice, versículo 28, y en nada intimidados, no tengas miedo, no tengas temor por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, si yo me paro firme en la palabra de Dios, va a haber gente, hermanos, va a haber gente que se va a levantar en contra de uno, aún de la misma congregación. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Gente que no está de acuerdo, es que yo no estoy de acuerdo, es que usted es muy exagerado, usted exagera, usted es muy, no sé, no recuerdo la palabra que quiero decirles, pero va a haber gente que se va a levantar en contra. Y dice, no tengas miedo, dice el Señor, no te intimides, no te intimides. Estas personas, tales personas, es indicio de perdición. Ahora, claro, yo estoy hablando de la palabra de Dios, no estoy hablando de mis propias ideas, porque a veces, hermanos, sacan cada locura, ¿verdad? Y pues claro, va a haber gente que se va a levantar en contra, y si la gente se levanta en contra y te dice, hermano, usted está equivocado porque la Biblia dice esto, pues amén, estoy equivocado. Porque si ya son ideas de acá de uno, ¿verdad? De la propia mente carnal o de fariseica o lo que sea, eso ya es otro cantar. Pero la palabra de Dios, hermanos, Dios nos manda que tenemos que obedecerla. Tenemos que obedecerla y tenemos que aferrarnos a ella, tenemos que estar dispuestos a ser humildes y decir amén. La palabra de Dios así lo dice, yo estoy equivocado. Amén. Yo estoy equivocado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén, hermano. Para esas personas, hermano, que se rebelan en contra de la palabra de Dios, dice, es indicio de perdición. Mas para ti, que tú te paras firme en la palabra de Dios, en la fe en Jesucristo, dice, es indicio de salvación. Y esto de Dios. Versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ahora oís que hay en mí. Luego, hermanos, el apóstol Pablo pasa a presentarnos la humillación y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través del capítulo 2. Pero vamos a ver primeramente los versículos del 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a ser humildes, a tener esa humildad, de ver a los demás como a superiores, de decir, bueno, yo solamente digo lo que dice el Señor, yo solamente lo que Dios dice y hasta ahí nada más. No puedo ir más allá de lo que Dios dice, ni puedo ir más acá o menos de lo que Dios dice. Es lo que Dios dice y punto.
O sea, y así todos, hermanos, con humildad debemos de caminar juntos para agradar a nuestro Señor Jesucristo, como la iglesia que somos, como la iglesia de Cristo que somos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, en el versículo 5 dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, o siendo el Dios Todopoderoso, quiero, hermanos, que pensemos un momentito. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo antes de venir a nacer a este planeta Tierra? Estaba en el cielo, en su trono, en su reino. ¿Verdad que sí? Amén. Él estaba en su trono, estaba en su reino. No tenía ninguna necesidad de venir a este planeta a sufrir, a que lo menospreciaran. Hermano, ¿usted alguna vez se ha sentido menospreciado? ¿Alguna vez se ha sentido que lo menosprecian? ¿Verdad que sí? Todos lo hemos sentido. Imagínense, hermanos, el Señor siendo el creador de todo el universo, galaxias y todo lo que existe, y de nosotros y de esas personas que vivieron en aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los escribas y toda esa gente que se sentían muy orgullosos, muy arrogantes, porque ellos eran los copistas de la Biblia o del Antiguo Testamento, lo que tenían en aquel tiempo, y sabían mucho de la Biblia, y ellos se sentían pero muy grandísimos, sin saber que quien les había dado la palabra era el mismo Señor Jesucristo, que andaba ahí en esas calles polvorientas humildemente predicando el Evangelio, y lo menospreciaban y decían: ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿O de dónde saca tanta sabiduría? Si no, está aquí María y no las hermanas y el otro y la otra. Pues hay pobrecito hijo del carpintero. Hermano, el creador del universo. El creador del universo, el Dios Todopoderoso. Pero fíjense que Él, estando sentado en su trono, no quiso aferrarse a eso. No quiso aferrarse a eso, no quiso permanecer ahí, no quiso quedarse, no se aferró a quedarse en su reino, sabiendo lo que le esperaba aquí en la tierra. Sufrimiento horrible, hermano, un sufrimiento muy horrible. Quiero mostrarles un poquito aquí, hermano. Esta es la mano. Eso largo hacia abajo es el clavo por donde entró. Mire, hermano, por favor, quiero que se ponga los dedos aquí así. Y este dedo, trátelo de meter aquí así. ¿Verdad que duele, hermano? Así poquito. Nomás apriétele un poquito. ¿Verdad que duele? Hermano Kenneth, ¿puede hacerlo, por favor? Sí, señor, claro. Póngalo así. ¿Verdad que duele? ¿Duele? Sí. Piense usted, hermano, un clavo clavado ahí. Y eso no es nada, hermanos. Bueno, sí es mucho, ¿verdad? Pero a lo que voy. Imagínense usted, hermano, aquí en esta parte de aquí así. Clavar aquí en esta parte de aquí. Con el otro pie abajo así, para que atravesara los dos pies con los dos tobillos y luego entrara al madero, al madero, a la cruz. Y luego parece ser que los agujeros de la cruz ya estaban hechos con anticipación, ya los tenían ahí. Lo que hacían era doblar el clavo para que no se regresara. Y ahí estaba, hermano, ahí estaba eso. O sea, en esta parte de aquí en el centro, esto que duele aquí, que usted le oprime así duro, duele, ahí hay un tendón, perdón. Hay muchos nervios, sí, pero hay un tendón muy grueso que viene siendo este de aquí. Esto de aquí, que ve aquí usted, ese es un tendón bastante grueso, y ese de seguro se cree que lo haya atravesado el clavo. Y eso tiene que ser un dolor horrible, hermano, un dolor horrible. Ahora, el Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba, sabía a lo que venía Él. Él sabía que venía a ese sufrimiento. Ese tendón que le estaba diciendo hace un momentito, esta parte de aquí así. Ese tendón es un tendón grueso que muy probable el clavo lo haya cruzado. Muy probable que el clavo lo haya
cruzado y imagínese usted el dolor, el sufrimiento del Señor Jesucristo. Algo tremendo, algo terrible. Quiero pasarles un pequeñito video, hermanos, un pequeño video que nos explica. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní, descrita en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríticas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para ese entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto, nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó, evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello, Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La vega llamada patíbulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: dislocados están todos mis huesos. Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que
que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, allá 2 años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News. ¿Será justo, hermanos, que uno le coquetea al diablo con todo ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? Imagínense cómo se sentirá Dios el Padre con las personas que se burlan de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo, o que menosprecian el sacrificio del Señor Jesucristo. Usted sabe, hermano, que la Biblia es bien clara en eso, que la ira de Dios va a caer sobre este planeta cuando el Señor quite su iglesia. ¿Y por qué la ira de Dios va a caer sobre este planeta? Porque toda esa gente se burló de Jesucristo, despreciaron al Señor Jesucristo, menospreciaron al Señor Jesucristo, se burlaron de Él, y la ira de Dios va a caer sobre este planeta, y algo horrible va a ser aquí en la tierra, y después pues ser lanzados al lago de fuego, al infierno o al juicio, y luego al lago de fuego. Y hermanos, y dice, no, pero un Dios de amor no puede hacer eso. Vea lo que el Señor Jesucristo, o el Dios el Padre, hizo para que Jesucristo viniera, aunque el Señor Jesucristo, Él puso su vida por amor a nosotros. Él dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo. Ahora, veamos una vez más ahí en Filipenses, hermanos, en el versículo 7 del capítulo 2, dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él sabiendo, hermano, porque Él sabía todo lo que a Él esperaba, y dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vea lo que dice aquí, hermano, en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 17:18, palabras del Señor Jesucristo, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. O sea, el Señor Jesucristo, hermanos, sabiendo lo que le esperaba, todo ese sufrimiento está descrito en Isaías capítulo 53 y también en el Salmo 22. ¿Y quién inspiró al salmista? ¿Quién inspiró a Isaías? Pues Dios mismo. Jesucristo sabía, en ese tiempo Jesucristo no había descendido, Él estaba todavía en su reino, en su trono, y Él inspiró a los profetas para que escribieran los padecimientos de Él mismo cuando Él viniera a este planeta. Él sabía lo que le esperaba, sabía los sufrimientos detalladamente, sabía todo lo que iba a sufrir, mas sin embargo Él estuvo dispuesto, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. O sea, no estimó el ser igual a Dios, no estimó el continuar sentado en su trono, sino que estuvo dispuesto a dejarlo todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea,
y la palabra del Señor aquí dice, dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, dice el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo creo, hermanos, que esto debe de motivarnos al Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero fallarte, yo no quiero ofenderte, yo quiero vivir para ti, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo viva la vida? No provocarlo a celos provocándole a celos o coqueteando con el diablo, hermanos. Somos la novia de Cristo. Y la novia de Cristo debe estar consagrada a su novio, y nuestro novio es Jesucristo. El diablo viene para querer meterse en esa relación entre la novia y el novio, que Jesucristo es nuestro novio, nosotros somos la novia de Cristo, y el diablo quiere meterse ahí, en esa relación. Nosotros somos los que decidimos si le damos lugar al diablo, le damos cabida al diablo, o decimos, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesucristo, porque yo estoy comprometido con el Señor, o comprometida con el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro novio, Él es nuestro futuro esposo, es el esposo de la iglesia de Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, hermanos, eso es bien, bien importante. Ahora, hermanos, pero a pesar de todo el sufrimiento del Señor Jesucristo, ahora Él está sentado en su trono. Él está sentado en su trono, Él está reinando, Él ha sido exaltado hasta lo sumo, hasta lo más sublime, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a esas personas que lo golpearon, que lo latigaron, que se burlaron. Si no se arrepintieron, están en el infierno. Y ahora ellos saben a quién estaban golpeando, a quién estaban escupiendo, a quién estaban menospreciando. Nada más y nada menos que al Creador de todo el universo, y al Creador de ellos mismos, al Creador de ellos. Dice el Señor, dice la palabra de Dios aquí, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Y luego dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los enemigos de Dios? Cabe la pregunta, ¿y quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes? Yo diría, pues el diablo, ¿verdad? Los demonios, los malos, los narcos, los drogadictos, los borrachos y así, las prostitutas, los homosexuales, las X, etcétera, 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 etcétera. Y los que no se congregan en una iglesia. Pero hermanos, hay muchos enemigos dentro de las iglesias también. Vea lo que dice en Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué le sucede? Se constituye en enemigo de Dios. ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces nosotros decidimos, o soy amigo del mundo o soy amigo de Dios. Nosotros tomamos la decisión. Y la decisión es muy, muy, muy personal. Cada quien decide qué es lo que quiere hacer. Dice en Isaías 66:2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, o sea, todo lo que existe. Él es el creador de todo. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5? ¿Se acuerdan, hermanos? De los ahí en Mateo 5. ¿Se acuerdan? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora, pobres no está hablando de pobreza económica, no está hablando de pobreza material, está hablando de humildad. Lo que se está refiriendo es de la persona humilde, pobre y humilde de espíritu. ¿Qué es lo que una persona humilde va a hacer?
temeroso de Dios, va a ser temeroso de Dios. Pero el soberbio no, el orgulloso, no hay temor. ¿Y yo por qué? Y nos sentimos así como muy, ¿verdad?, elevados. Pero dice, pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, tiembla a mi palabra. Dice el versículo 10 de ahí de Filipenses, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los orgullosos, los soberbios, los empresarios, los magnates, los billonarios, no importa quién, los presidentes, los reyes, los gobernadores, cualquiera por más orgulloso, el mismo Satanás, los demonios, van a tener que doblar sus rodillas delante de Dios, dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua tiene que confesar, pero muchos de ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Va a tener que confesar que Jesús es el Señor y ser lanzado al lago de fuego. Porque todos tienen que confesar, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Todos vamos a tener que confesar. Unos vamos a estar con el Señor, otros van a ser lanzados al lago de fuego, pero todos, no va a haber absolutamente nadie. Amén. Esas personas que le latiguearon, que se carcajearon, que se burlaron, que se gozaron arrancándole los pedazos de carne con el látigo, golpeándolo, lo que le estuvieran haciendo o escupiéndolo, van a tener que verlo personalmente, frente a frente, cara a cara, y van a ver las marcas de los clavos. Van a ver al que crucificaron y van a tener que doblar sus rodillas delante de Él. Así es. Impresionante, hermanos. Y ahí vamos a estar nosotros también. Ahí vamos a estar nosotros. Y luego dice el versículo 12, continúa en Filipenses, dice: por tanto, por esa razón, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos, hermano, pongamos más atención a lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios quiere de nuestra vida, en la vida espiritual, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Señor, por favor, ayúdame. Porque esta carne, hermanos, esta carne se interpone. El diablo anda como león rugiente alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor de la iglesia, buscando a ver a quién jala, a quién arrastra, al cual tenemos que resistir firmes en la fe. Firmes en la fe de qué? La fe de la palabra de Dios. Dice aquí, dice que Él, el Señor, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aún aquellas cosas, hermanos, que yo no puedo hacer, que deseo hacerlas, pero no puedo, y reconozco que no lo estoy haciendo y que no puedo, tengo que decir: Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. ¿Tú querrás pedirle al Señor que te ayude? Amén. Yo quiero pedirle al Señor. Dice en versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. No se vaya a ir a murmurar de lo que prediqué, ¿verdad? No estoy de acuerdo con lo que el pastor predicó hoy, ¿verdad? Porque es peor desgracia, peor ruina. Peor ruina. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos viviendo, hermanos, en tiempo de la perversidad, la malignidad, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares, como luz en el mundo. Tenemos que ser diferentes a aquellos. No dejes que te arrastren a ser como ellos. Tú tienes que ser luz a aquellas personas que están allá perdidos. Versículo 16: asidos, o sea, tomados, agarrados de la palabra de vida, de la palabra de Dios, de la Biblia, para que en el día de Cristo, dice el apóstol, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, imagínese usted, ¿quién escribió esta epístola? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos está influenciando hasta nuestros días, hace 2000 años atrás, hermano. Y claro, es la honra y la gloria es para Dios y fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo le dice a los de Filipos: para que yo no haya corrido en vano. Y no corrió en vano, ¿no? ¿Verdad que no corrió en vano? No, el trabajo para el Señor no es en vano. ¿Se acuerdan lo que dice en 1 Corintios 15, el versículo 58, creo?
Dice que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. Dios nos recompensará. Y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero que se gocen ustedes conmigo, hermanos. Y a Dios sea la honra y la gloria. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, le damos por su palabra. Gracias le damos por su amor y por su misericordia. Padre, ayúdenos, oh Dios, a no olvidar esto, tenerlo siempre en mente, ese sacrificio que usted hizo por nosotros. Amén.